Buenos días, bienvenidos a esta clase número 2 del restablecimiento de la materia humana. Me pareció oportuno hacerles una pequeña presentación de los ejercicios de concentración para que nos quedara un poco más claro. En la primera clase empezamos con la lectura, pero me pareció que de pronto faltaba como más, una explicación mejor, más didáctica. Entonces vamos a empezar con esa explicación y luego va a ser más fácil para ustedes. Para colocar un ejemplo, entonces estamos trabajando todo lo que es la normalización del cerebro. Em, Durante esta semana que estuve pues trabajando con las secuencias que vimos y esta mañana en meditación me mostraron cómo con solo recordar la imagen del cerebro que trabajamos la semana pasada, me, en meditación me di cuenta que tenía unas cargas electromagnéticas que no eran mías, o sea, pensamientos y emociones que no son míos. Lo eléctrico se refiere al pensamiento y lo magnético se refiere a emociones. Y el 99% de nuestras emociones y pensamientos no son nuestras. Nosotros somos seres infinitos y como seres infinitos percibimos psíquicamente emociones y pensamientos de otras personas, incluso los juicios, sin que nos los digan muchas veces, pero por eso es que a veces hay tanta confusión en la mente porque mucha de esa información no es nuestra y no sabemos que no es nuestra. Entonces esta mañana simplemente me fui y se me vino la figura del cerebro que vimos la semana pasada y con solo ver la figura se me restableció todo mi estado propio electromagnético y toda la energía que estaba percibiendo de otras personas se me fue, se me borró. Entonces me limpió la mente de cosas que no eran mías y sobre todo también podemos percibir en energías llamadas, les podemos decir entidades que son simplemente energías específicas de algo. No estamos diciendo que son buenas o malas, sino que acuérdese que aquí también estamos trabajando lo que son las conexiones espirituales, que son las energéticas, y podemos percibir cualquier cantidad de energías. Eh, y también se me mostró cómo al trabajar con estas imágenes del cerebro del libro, podemos entrar a especificar ese tipo de conexiones que queremos tener. Entonces, miren que este trabajo que estamos haciendo es de muy alta vibración, un estado muy elevado para muchas cosas. Entonces, sigamos trabajándolo y miremos a ver cómo esta información nos armoniza y nos ayuda a establecer nuevas conexiones y nuevas posibilidades. Entonces, para el restablecimiento de la materia humana mediante la concentración en cifras se puede emplear los siguientes métodos. Primero, leer las secuencias numéricas correspondientes a la materia que se pretende restablecer, indicadas después de la denominación de la materia. Es como decir cerebro, secuencia numérica tal, ¿sí? Esa es sencilla. Segundo, decir mentalmente las secuencias numéricas correspondientes a la materia por restablecer. O sea, podemos leer mentalmente todas las secuencias pertenecientes al cerebro, en este caso, que es lo que hemos estado haciendo en la segunda parte de esta clase. Tercero, mirar la imagen o la denominación de la materia y mentalmente decir los números de la secuencia correspondiente. En esta tercera, simplemente, por ejemplo, aquí me fui para donde no era.
Bueno, aquí simplemente es mirar la imagen del cerebro y mentalmente decir los números de la secuencia correspondiente. O sea, también es súper fácil. Cuarto, imaginar que usted está entre los números de gran tamaño correspondientes a la materia por restablecer. Las cifras mismas deben ser percibidas claramente. Piense que la luz que emana de estas cifras le alcanza, o sea, de los números. Puede realizar las acciones indicadas con cualquier secuencia numérica. Entonces, esta sería la concentración. Esta es la secuencia numérica del cerebro, la general. Y nos vamos a observar entre los números, los espacios de los números de la secuencia numérica. Cada una se visualiza y aquí estás con los números en un tamaño grande y tú estás metida como entre los números, ¿sí? Podemos hacer la concentración de una vez. Esto les queda grabado en la memoria. Ya saben que pueden trabajar también esta concentración, que es muy sencilla, muy efectiva. Obsérvense obsérvese cada una dentro de esta secuencia numérica, donde tienen los números a su alrededor de una forma grande, de tamaño grande. 8, 1, 4, 7, 2, 9, 3, 1, 8, 8, 1, 8. Esta concentración la pueden hacer con cualquier secuencia numérica de cualquier órgano. Y observen que la luz de los números los envuelve. Igualmente pueden imaginar a cualquier persona, devolvamos, pueden imaginar a cualquier persona por la cual ustedes estén haciendo este trabajo dentro de esta imagen. Personas como aquellas que sufren neurosis, esquizofrenia, epilepsia, todos estos tipos de enfermedad, pues en sí, o digamos de distorsiones de la información del cerebro. Em, Muchas también tienen que ver con esa carga electromagnética que les acabé de mencionar. La persona esquizofrénica lo que hace es que tiene una gran capacidad psíquica y percibe demasiadas entidades o energías cerca de él, incluso las puede ver. Eso no significa que esté loco ni que esté, bueno, dentro del campo médico, ellos lo difieren como algo que no es normal y por ende le dan la connotación de locura o de niveles de locura, pero realmente el hecho de que uno no vea la energía como tal no quiere decir que no exista y que no esté ahí. Y estas personas pues no tienen las herramientas para lograr discernir qué parte de sus pensamientos son de ellos, qué parte de sus emociones son de ellos y qué parte están detectando emociones y pensamientos de otros o están incluso viendo entidades que, claro, ellos creen que no están ahí porque eso fue lo que les enseñaron, ¿cierto? Entonces miren que este trabajo también es muy importante hacerlo por esas personas
que tienen esas cargas electromagnéticas tan fuertes y poderles despejar su cerebro y normalizar la información de su cerebro para que puedan volver al control de su propia mente, ¿sí? Esta es una concentración muy fácil, muy sencilla para hacer para otras personas, observarlas dentro de esta secuencia numérica. La epilepsia también es otra parte del cerebro. Hay una parte del cerebro en donde se recarga demasiado de esa electricidad, mucha carga de pensamiento de esa electricidad y la carga eléctrica de las neuronas se descompensa o se desarmoniza y le dan los ataques. Entonces, hay muchas cosas que no vemos y no comprendemos de la energía que influye en el cerebro, porque el cerebro es el órgano de mayor capacidad de procesamiento de información a todos los niveles, físicos, energéticos, espirituales, o sea, por eso es tan importante normalizar este órgano. Bueno, quinto método, imaginar que está mirando la secuencia numérica desde una cierta altura. Entonces aquí nos podemos ver como si estuviéramos en el centro viendo hacia abajo la secuencia numérica de cualquier órgano. En este caso el del cerebro, 814, 729, 318, 818. Sexto, colocar mentalmente la secuencia numérica al lugar donde se llevará a cabo el trabajo de restablecimiento de la materia. Para ello debe utilizar la imagen de la materia que se ofrece en este libro y que corresponde a la secuencia numérica que está empleada. Esto lo que quiere decir es que yo puedo visualizar la persona y colocar mentalmente la foto, una de las fotos que trae el libro del cerebro y colocarla en el lugar del órgano que quiero normalizar. O sea, si fuera el útero, pues lo llevaría al vientre, si fuera el estómago, lo llevaría al abdomen, ¿cierto? Coloco la fotografía, la foto, la visualizo, la llevo mentalmente al lugar donde quiero restablecer el órgano en la persona y también llevo la secuencia numérica, la visualizo. Entonces, esta también es otra forma de ayudarle a una persona o a nosotros mismos. Podemos coger una foto de nosotros o de la otra persona y trabajar en ella de esta manera. Podemos hacerlo, pues ya hay muchas formas de hacer este tipo de trabajo, lograr poner la foto en el lugar del organismo de la persona y la secuencia numérica y nos concentramos en ella. Cerebro, 814, 729, 318, 818. Recuerden que siempre debemos ver que la persona ya está sana, el órgano está sano, el órgano está regenerado, el órgano está con toda su parte estructural sana y su parte funcional sana. Eso es normalizar totalmente el órgano, la parte estructural y la parte funcional.
Bueno, séptimo, colocar mentalmente la secuencia numérica entre la imagen de la materia y el reflejo de esta, que se muestra en el libro y que corresponde a la secuencia numérica empleada. Esta es la foto del cerebro, una de las fotos del cerebro que se encuentra en el libro. Y aquí les explicaba la semana pasada que hay un método que se usa mucho, que usa mucho Grauer, tanto incluso con los elementos químicos también, en el libro de elementos químicos, con el libro de las estrellas también, es que ellos forman una sombra. En el libro hay una sombra de lo que tenemos acá. En el método, esta sería la normalización del mundo interior y esta sería el mundo exterior. La sombra sería el mundo exterior. Es cuando tú te concentras en ambas figuras, aquí en la mitad entre ambas puedes colocar la secuencia numérica de normalización para que se normalice tanto la información interna como o sea, el mundo interno de la persona como en el mundo externo de la persona. O sea, aquí se puede mejorar lo que son las terapias, todo lo que tenga que ver con la persona, mejora, como mejora su mundo interior, mejora las funciones de su órgano, todo lo demás se va a ver desarrollado armoniosamente afuera, o sea, puede que los médicos le quiten los medicamentos, puede que ya no tenga que hacer más terapia de cierta cosa, o sea, todo su mundo exterior también se normaliza, porque recuerden que todas nuestras funciones, todo nuestro cuerpo físico es un reflejo de nuestra alma y a la vez ese cuerpo físico nos ayuda a crear nuestra realidad exterior. Entonces, todo lo que se normaliza en el cuerpo físico normaliza una información en el mundo exterior, en nuestra realidad exterior, de mucha clase, en muchas diferentes niveles. Puede que alguien que trabaje, por ejemplo, su cerebro termine ganándose la lotería o termine desarrollando una gran clarividencia y un logro científico o, o empiece a desarrollarse económicamente de una forma muy fructífera. O sea, hay una cantidad de información ahí que no sabemos y no vemos, que podemos normalizar y que no sabíamos que de pronto su origen estaba ahí, ¿cierto? O se reflejaba ahí en ese órgano y que era una información que venía de nuestra alma, de alguna vida pasada, alguna información que no se armonizó, que venía distorsionada y ahí la solucionamos. Que simplemente hacemos la concentración en esta imagen, repetimos mentalmente la secuencia numérica, tenemos en cuenta tanto el reflejo como la fotografía. Es importante también concentrarnos en el reflejo. Entonces aquí pueden parar en cada uno de los métodos, pueden parar el video y pueden hacer la concentración. Ustedes se demoran el tiempo que ustedes quieran. Octavo, la materia puede ser restablecida también mediante la aplicación de una secuencia correspondiente a otra materia. En este caso, paralelamente con la aplicación de la secuencia numérica correspondiente a la materia por restablecer, o posteriormente aplique también una secuencia referente a otra materia. Primero concéntrese solamente en los números que coinciden entre las secuencias de la otra materia y los de la secuencia de la materia a restablecer. ¿Qué quiere decir este método? Vamos a utilizar cualquier otra secuencia numérica de cualquier otra materia del libro. En este caso, yo elegí el cráneo humano de frente. Y su secuencia numérica es 8, 2, 9,
3, 1, 7, 2, 2, 9, 8, 1, 7. Y aquí tengo la del cerebro, 8, 1, 4, 7, 2, 9, 3, 1, 8, 8, 1, 8. Bueno, aquí se me olvidó colocar la 8, pero bueno, ya sabemos que lo que estamos haciendo acá es que vamos a comparar los números de las secuencias y vemos cuáles están parecidos, ¿sí? En cuáles tenemos correspondencia. Aquí dice que los números coincidan entre la secuencia, ¿cuáles números coinciden entre la secuencia de una materia y la otra por restablecer? ¿Cuáles coinciden aquí? El 8, el 8 y el 1, digámoslo en orden. Ya después podemos mirar otros como el 7. Este solo tipo de búsqueda de estas coincidencias, aunque parezca un juego de niños, que parezca una concentración muy, digamos, infantil, realmente crea una información diferente y está permitiendo que la energía de esta secuencia numérica influya en la normalización del órgano que queremos normalizar. O sea, recuerden que cada uno de los números de las secuencias de Grigori Grabovoi tienen energía, tienen información, tienen poder de eternidad. Listo. Hay una concentración de información de eternidad en cada uno de estos números y en la posición en donde se encuentra. Seguimos con la 8. Luego concentre su atención. Primero concéntrese en los números que coinciden entre las secuencias. Luego concentre su atención en la secuencia completa de la otra materia, dibujando mentalmente un haz de luz que atraviesa la secuencia numérica correspondiente a la materia que desea restablecer o la superficie de la materia misma. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos la secuencia numérica del cráneo humano mirado de frente que elegí. Y aquí tenemos la secuencia numérica del cerebro y aquí tenemos una imagen del cerebro. Entonces observamos que la luz de esta secuencia numérica que elegimos como secundaria ilumina, tiene un haz de luz que ilumina la secuencia numérica del órgano que queremos restablecer y la imagen del órgano que queremos restablecer. Aquí dice la superficie de la materia misma, o sea, todo lo que es el órgano, cómo atraviesa esa luz, tanto la secuencia como el órgano. Listo. Miren que son concentraciones fáciles que podemos hacer con cualquier secuencia numérica de cualquier órgano que queremos restablecer. En interés de lograr un efecto más rápido, además de la materia a restablecer, es recomendable que usted defina también siempre un otro punto u otra área dentro de su organismo en apoyo al proceso de restablecimiento de la materia. Este punto o área secundaria obviamente se encontrará en otra materia cuya secuencia numérica podrá ayudar a la restauración.
Al haber definido los puntos o áreas para la creación de la materia que desea restablecer y de haberles asociado sus correspondientes secuencias numéricas, también puede recrear la materia concentrando la atención en estos puntos o áreas. Mientras lo hace, logrará un estado espiritual que garantiza un estado de salud óptimo acorde con la norma, recordando y recreando el mismo estado espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a elegir varios puntos o áreas para la creación de la materia del órgano que quiere restablecer. Entonces aquí que tenemos el cerebro. Pero aquí, dentro de esta, para restablecer este cerebro, yo voy a elegir también una parte de, del mismo cerebro, que es esta, el cerebro posterior, que me ayuda a darle más fuerza de luz, a más fuerza espiritual para la normalización de mi, digamos, órgano principal al que yo quiero restablecer. Y también puedo fijar otro punto, otra área de la materia. En este caso sigo usando el cráneo humano de frente, pero pude haber usado el corazón o pude haber usado el intestino, pude usar el sistema digestivo, o sea, cualquiera. Esto lo que quiere decir es que si manejas un mayor número de puntos o áreas de concentración de, eh, del trabajo de concentración en las materias o áreas que quieras restablecer, eso le da más fuerza de luz y espiritual para que puedas restablecer el órgano principal que quieres. Listo. Entonces simplemente te concentras en sus secuencias numéricas. Recuerda que puedes empezar a hacer la concordancia de sus números y así jugar. Mire, por ejemplo, estas tres cómo coinciden y eso le da mucha información. Miren esta, no me había dado cuenta que también coincidían tanto. Mira, esta también, 317, 317. Oh, no me había dado cuenta que coincidían tanto. Esto es como un juego, ¿ven? Esto es como un juego. Cuando usted encuentra cómo jugar con estas secuencias numéricas, usted está creando un estado de luz más fuerte, más elevado, un campo espiritual más alto y por ende está garantizando un estado de salud óptimo en general de todo el organismo. Listo. Para acelerar el restablecimiento de la materia humana, los espacios de las secuencias numéricas pueden ser percibidas como los espacios entre las palabras en una frase. Entonces, para cada componente de una secuencia numérica separadas por los espacios se puede intuir palabras referentes al funcionamiento normal de la materia correspondiente a la secuencia numérica en cuestión. La interpretación de estas palabras nos lleva a un nivel espiritual creador donde somos capaces de percibir la materia correspondiente a la secuencia numérica y en general de toda la materia en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la secuencia numérica del órgano cerebro que queremos restablecer. Y dentro de los espacios, entre los espacios de la secuencia numérica podemos colocar palabras de cualidades del órgano que queremos normalizar. Por ejemplo, yo coloqué aquí cognición, pues me llegaron esas tres palabras. Cognición, o sea, la capacidad cognitiva de aprender, de tener conocimientos. Intelecto, que es un estado también
pero es un estado más como el coeficiente intelectual también, como más elevado del ser. Es un estado elevado del ser. Sabiduría y memoria, ¿sí? Muchas personas necesitan trabajar o restablecer la memoria, no porque tengan que tener una gran capacidad de memorizar las cosas, sino que incluso puede ser que tú cuando necesites una información te llegue en el momento en que lo necesites. Eso pasa mucho cuando estamos trabajando mucho el estado espiritual. Yo no necesito tener toda la información como si tuviera un archivo, porque mi cerebro, mi conciencia siempre me manda manda a mi mente la información que yo requiero. Entonces siempre sé de qué estoy hablando y de qué me están hablando. Estoy entendiendo, ¿sí? Porque recuerden que el ser infinito todo lo sabe. Entonces, o sea, esto da para muchas cosas. Entonces, esta concentración también es muy importante hacerla. Es muy fácil, muy creativa. También pueden colocar aquí creatividad, pueden colocar psiquis, por ejemplo, la palabra psiquis, eso quiere decir que mm, amplía su capacidad psíquica o normaliza su capacidad psíquica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieren, combinen concentraciones. Imagínense a ustedes mismas de nuevo acá entre los espacios, entre las palabras, porque Grabois siempre nos dice que podemos crear otras concentraciones diferentes y usar nuestra creatividad. Como dice aquí al final, el impulso espiritual que crea la materia humana permite ampliar el abanico de los métodos de restablecimiento. Al restaurar la materia humana, nuestra aspiración tiene que ser el lograr un estado espiritual en el que la restauración de la materia y su funcionamiento correcto se alcancen mediante acciones espirituales, basándose en principios que tienen las características de eventos biológicos. El estado espiritual logrado gracias a nuestra aspiración al desarrollo eterno debe garantizar el pleno restablecimiento de la materia con independencia del estado inicial de la misma y de las circunstancias externas. O sea que con estos métodos no importa en qué nivel estaba el órgano, en qué nivel estructural o funcional, ni qué esté pasando en el externo. O sea, si los médicos te digan, no, no va a volver a tener un órgano funcional o no va a volver a tener hijos o no va a volver a, o sea, recuerden que ellos solo están viendo hasta cierto nivel de conocimiento, que fue el conocimiento médico que se les dio, pero ellos no tienen la visión del campo energético ni espiritual del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, aquí como un anexo a todos los métodos, eh, se trabaja mucho el cubo cono cubo, que es uno de los métodos pues, más conocidos de Grabois, para restablecer el cuerpo humano. Se utiliza el cubo cono cubo, que es un cubo grande, hay un cono y hay otro cubo más pequeño en donde yo dentro del cubo más pequeño coloco el órgano que quiero restablecer, que quiero mejorar, que quiero recuperar, que quiero regenerar. Y dentro del cubo, encima de la luz que entra del creador, por acá entra la luz del creador, yo coloco la secuencia numérica de ese órgano que quiero restablecer o de las partes del órgano que quiero restablecer o de las funciones del órgano que quiero restablecer, porque hay un montón de secuencias para mejorar pues toda la estructura del organismo y su funcionalidad, ¿cierto? Entonces, este es un anexo de otro método, otra forma en que pueden utilizar el cubo cono cubo para este fin. 814-729-3291.
318, 818. Todo lo que se coloca dentro de este cubo pequeño se transforma en la norma del creador, ¿sí? Se normaliza la información de eso que yo estoy colocando allí. Entonces se necesita concentración, se necesita práctica y tiempo. Listo.